al sexto día de nuestro devocional semanal y terminamos con este tema tremendo que hemos tratado durante esta semana. Jesús por nosotros se hizo pecado. Estos devocionales semanales que compartimos uno cada día de lunes a sábado tienen este propósito: extraer de la palabra de Dios las verdades fundamentales que tienen el poder para transformar tu vida, de tal manera que al oír este mensaje y al creer en este mensaje, tu vida no debería seguir siendo la misma. Y más aún, si de lo que estamos hablando es del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice que Dios hizo que Cristo se hiciera pecado por nosotros. ¿Dónde dice eso? 2 Corintios 5:21, lo vamos a leer. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo por nosotros pecado, al que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es tan grande, infinita, eterna y gloriosa la obra de Cristo en la cruz, que no alcanza esta sola verdad expresada acá en este versículo. Hablamos ayer de la expiación y venimos hablando de la sustitución. Hay más todavía, hay más. Es tan grande y tan infinita y tan gloriosa la obra de Cristo que no lo podemos resumir en dos palabras, en dos definiciones. En la cruz, Cristo terminó viviendo una experiencia que ningún ser humano jamás ha vivido ni jamás va a vivir. Cristo en la cruz se transformó en el primer hombre desamparado por Dios. En Marcos capítulo 13, versículo 34, recordarás las últimas palabras de Cristo, una de las últimas palabras en la cruz, cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba sufriendo el abandono de su Padre, y un abandono que no era psicológico, emocional, figurativo, simbólico, no, un abandono real. Cristo en la cruz fue totalmente abandonado y desamparado por su Padre. Si alguna vez un ser humano realmente, no digo que se sintió solo, no, que estuvo solo, ese ser humano era Jesucristo. Y qué paradoja, porque durante toda la historia de la humanidad, y de esto da cuenta todo el Antiguo Testamento, todos los hombres y mujeres que en momentos de crisis y desesperación clamaron a Dios, Dios siempre le respondió. Siempre le respondió. Lee tu Biblia y te vas a dar cuenta. Todos los que clamaron a Dios, Dios no los desamparó y no los abandonó. Y acá vemos a su propio Hijo clamando por auxilio, clamando por ayuda, pero para el Hijo de Dios no hubo respuesta alguna, no hubo auxilio, no hubo ayuda ninguna para Él. Él cuelga ahí de esa cruz y la pregunta es: ¿por qué el Hijo de Dios, siendo sin pecado, cuelga de una cruz completamente abandonado y desamparado por Dios su Padre? Y la respuesta a esta pregunta está en el Salmo 22, versículo 3, cuando proféticamente el Espíritu Santo a través del rey David hablaba de los sufrimientos de Cristo y utiliza esta expresión, que es lo que Cristo estaba experimentando en la cruz, cuando Él, en su condición de ser humano, ya no parecía un ser humano. Era tal no solamente su desfiguración en su apariencia física, sino que el hecho de que el pecado de toda la humanidad, todo pecado, de todo pecador, de toda la historia, estaba sobre su cuerpo. Jesucristo, a través del Espíritu Santo, dijo en Salmo 22, versículo 3, porque gusano soy y no hombre. Léelo en tu Biblia. Gusano soy y no hombre. ¿Por qué el abandono? ¿Por qué el desamparo? ¿Por qué la soledad absoluta? Porque se había convertido en un gusano. ¿Qué hace uno con un gusano? Lo aplasta. Esa es la realidad. Nadie mima un gusano, sino que un gusano es aplastado. Jesucristo
estaba siendo aplastado bajo la ira de su Padre, porque todo el pecado nuestro y de toda la humanidad estaba allí sobre Él. Ahí Él fue abandonado y fue desamparado, y está hablando de su condición, hablando de cómo Él se percibe a sí mismo delante de Dios. Soy un gusano, no merezco nada, siendo que Él nunca había cometido pecado, y por esa causa su Padre lo abandonó, lo desamparó, y por eso Cristo mismo preguntó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La otra expresión que grafica también lo que ocurrió en la cruz es la expresión que el apóstol Pablo usa en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo no solamente fue desamparado por Dios, Cristo se convirtió en el maldecido por Dios, en el maldito por Dios. Cuando llegamos a esta verdad y a esta expresión que la Biblia misma nos revela y nos enseña, estamos entrando a la cueva más profunda y oscura, y allí vemos al Hijo de Dios colgado como la imagen misma de la maldición, llevando sobre sí el título más infame que un ser humano puede llevar: maldito por Dios, maldecido por Dios. Ante los ojos de Dios su Padre, todos los que quebrantan su ley, todos los que quebrantan la ley de Dios, son viles, miserables, dignos de aborrecimiento y expuestos a la venganza de Dios y merecedores de la destrucción eterna. Y ahí, en ese lugar y en esa posición, estaba Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 3, verso 13: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y esto es lo que nos enseña el Evangelio. En las bienaventuranzas, en el capítulo 5, nos habla del hombre bienaventurado. Es el ideal del hombre bendecido. Cristo era el ideal del hombre maldecido. Allí en la cruz, Él es el fiel reflejo de lo que es un hombre maldecido. Y lo hizo, y se volvió el maldito para que nosotros pudiéramos ser benditos. Se volvió el gusano aplastado para que nosotros pudiéramos ser levantados. Se volvió aquel sobre el cual toda la maldición de Dios por el pecado vino con toda su furia, para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios con todo su amor y con toda su abundancia. Cristo fue rechazado para que vos y yo seamos aceptados. Y esta experiencia maravillosa de ser aceptados por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es posible cuando ponemos nuestra fe en Él y venimos ante Dios con un corazón arrepentido y confesando nuestras maldades y confiando solo en Jesucristo para nuestra salvación. Pensalo y que Dios te bendiga. Mañana, si Dios quiere, que es domingo, te espero en la Casa de la Bendición. Nogoyá 1860 en Concordia, 19 horas. Vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Chao, nos vemos.